Buenos días. Bueno, vamos a ver un poco respecto a lo que falta sobre análisis estructural ¿no? Y cálculo estructural para aclarar algunas cuestiones como por ejemplo sobre esfuerzos admisibles, esas cuestiones. No sé si habrá alguna pregunta respecto a la clase anterior, a la sesión anterior, antes de continuar. ¿No? A ver, vamos empezando, ¿ya? Después voy a asesorar, a ver la asesoría en el trabajo que se les ha dejado. Voy a pasar a tomar lista de asistencia. ¿Ya? A ver, aquellos que no pueden hablar, por favor, escriben en el chat, pero en la segunda vuelta que pase, ¿sí? A ver, Aguilar Jiménez, Presente, ingeniero, buenos. bueno, Álvarez, Álvarez, Ampuero, Ingeniero Antonio Velázquez, Álvarez, ya está. A ver, un ratito, presente, ya, Ampuero, ya, presente. listo. A ver, un ratito he visto que algunos micros no se encienden, pero no se escucha. Un momentito. Ya, ahora sí. Anchaigua, Presente, ingeniero. Arratia, Presente, ingeniero. Carvajal, Chucos, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Cosio, Cosio, Damián, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Enciso, Espinosa, Espinosa, Espíritu, Flores, Franco, Presente, ingeniero, buenos días. Flores. ya, Franco, Franco presente, profesor, buenos días. bueno, Galindo, Guamán, Buen presente, ingeniero. Buenos días. Guamash, Presente, ingeniero. Buen día. Wincho, Presente, ingeniero. Justiniano, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Lázaro, Presente, ingeniero, buenos días. Lazo, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Lipa, Presente, ingeniero, buenos días. Machaca, Presente, buenos días. buenas, Negra, Presente, ingeniero, buenos días. Núñez, Presente, ingeniero. Pacheco, Presente, ingeniero, buenos días. Palma, Pariona, Presente, ingeniero, buenos días. Parvina, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Peñarrera, Pérez, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Picoy, Quispe, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Quispe Leguía, ¿no? No. Quispe Monroy, ya, Quispe Quispe Leguía, Leguía presente, ingeniero, buenos días. ya está, listo, disculpen. Ríos, Presente, ingeniero, buenos días. Rojas Flores, Presente, ingeniero. Buenos días. Rojas Guaroto, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Salinas, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Sánchez, Presente, ingeniero, buenos días. bueno, Sicos, Silupú, Taipe, Vázquez,
Presente, ingeniero Vázquez. Buenos días. Buenos. Villanes. Ya está, ya le puse presente, ya vi su micro prenderse. No se preocupe, señor Villanes. A ver. Gracias. Ahora sí. A ver, voy a pasar otra vez. Los que faltan: Carvajal, Cosio, Enciso, Espinosa, Espíritu, Galindo, Palma, Peñarrera, Picoy, Sicos, Silupú, Taipe. Listo. A ver, parece que además ya está. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, terminar lo de la vez pasada, que es lo que estuve conversando. Ya me acordé en dónde nos habíamos quedado, me había olvidado por completo. A ver, veamos. Habíamos visto anteriormente que todo proyecto de diseño estructural consiste en la etapa de la conceptualización, el diseño. Esto nos lleva a lo que es la evaluación numérica o de ensayo, ¿no? Luego tenemos la etapa del detallado. Hasta esto se puede aplicar, digamos, por ejemplo, ¿no? A un proyecto, a una evaluación estructural, una consultoría. Yo diseño una estrategia de evaluación estructural, planteo un proceso de evaluación estructural, por ejemplo, ¿no? Un edificio que existe. El primer paso podría ser inspeccionar inspeccionar el edificio y de pasada, ¿no? Recabar la información de parte del cliente para saber cuáles son sus necesidades, cuál es el problema que tiene, ¿no? Cuáles son sus requerimientos. Con esto planteo, diseño, ¿no? Un proceso de evaluación y procedo después al propio proceso de evaluación, ¿no? Donde efectúo la extracción de muestras de concreto, de albañilería, hago los ensayos, ¿no? Ensayos de mecánica de suelos, el levantamiento arquitectónico, levantamiento estructural, usando, por ejemplo, pacómetros o elementos que ubiquen la posición del refuerzo y su diámetro, profundidad, o también abriendo, ¿no? Y abriendo también, destapando mediante cajas de inspección, ¿no? Pozos también de inspección para evaluar, para inspeccionar el suelo, perdón, la cimentación. Luego, con todos esos datos, procedo a efectuar el modelado, el análisis estructural, ¿no? El estudio de la propia estructura, ¿ya? En el análisis estructural decido qué métodos puedo aplicar. Luego de esto, los resultados los trabajo mediante el cálculo estructural para determinar la seguridad de la estructura, la seguridad de los elementos y los ensayos respecto a la durabilidad, ¿no? Por ejemplo, ensayos para sulfatos, ¿no? Determinación de la profundidad del acero para determinar recubrimiento y así determinar qué tan durable va a ser la estructura, ¿no? La presencia de carbonatación, humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es parte de la evaluación. Y el detallado en el caso de una consultoría sería el equivalente a hacer el informe de evaluación estructural, ¿no? O sea, se puede aplicar de alguna u otra manera, ¿no? Todo este proceso. Nosotros nos estamos concentrando aquí en la etapa de diseño, porque es lo que más vamos a hacer en todos los trabajos, ¿no? Sin la etapa de diseño yo no puedo evaluar ni tampoco puedo efectuar el detallado, ¿ya? Sin embargo, ¿no? Para poder hacerme entender en la etapa de evaluación de un proyecto, de un diseño, concentrémonos en eso, ¿ya? Yo necesito tener en todo caso el detallado para que mediante el detallado me puedan entender, ¿ya? Todo esto es lo que se va a conectar entre sí y me va a dar como resultado un producto que me va a servir para poder evaluar,
que es el análisis y el cálculo estructural, del cual vamos a hablar en un momento, y bueno, hablé en parte la clase anterior. En la etapa de diseño, ¿no? En la etapa de diseño se trata en sí de resolver un problema, eso es todo, ¿no? Ahora, el diseño, comenté en las clases anteriores, ¿no? Muchas veces se le confunde con un arte, ¿no? En sí es un arte, en sí es una ciencia, ¿no? El diseño trata, decía, de resolver un problema, ¿no? O sea, yo tengo un problema dado, ¿no? ¿Ah? A este problema yo le tengo que buscar una solución. Ahí está la diferencia con el arte. El arte no busca, no tiene un problema y no soluciona un problema, ¿no? Entonces tengo un problema y obtengo una solución. Y aquí es donde se efectúa un proceso, ¿no? Hay un procesador que convierte ese problema en esa solución. Ese procesador es el propio diseñador, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un problema, vimos, ¿no? Este problema surge de una necesidad que tiene que ser cubierta. Esta necesidad es expresada, disculpen, no puedo escribir bien con el ratón, a través de condiciones. ¿Ya? Condiciones. Estas condiciones me generan conceptos, ¿ya? O sea, posibles soluciones. Por ejemplo, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? Del trabajo que se les ha dejado, la necesidad es lograr un curso semipresencial, o sea, virtual y presencial. ¿Ya? Esa es la necesidad. Las condiciones están en el tema, como mencioné en la clase anterior. Las condiciones también aparecen a partir de las preguntas que ustedes me hagan durante la asesoría. También las condiciones aparecen a partir de lo que ustedes creen tiene que ser una condición para que la necesidad pueda ser cubierta, ¿no? De repente alguien dice, mire, ingeniero, me he dado cuenta que necesariamente, ¿no? Todos los involucrados, o sea, todos los asistentes o alumnos deben tener por lo menos una tableta, no un celular, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Otros dirán, no, ingeniero, como condición, una condición encontrada es que todos deben tener, no deben tener por lo menos una tableta, deben tener una computadora y con cámara, ¿no? Otros dirán, no, debe tener, por ejemplo, una condición es que deban tener una tableta, perdón, deban tener por lo menos acceso a Internet, ¿no? Durante por lo menos las clases que se están elaborando en ese momento, ¿no? Y eso significa que debería haber, por ejemplo, lugares de acceso a Internet como cibercafés o cosas de ese tipo. O sea, comienzan a surgir condiciones adicionales, ¿ya? Esa es la cuestión aquí. Entonces, estas condiciones me generan conceptos o soluciones, ¿no? Por ejemplo, alguien dirá, a ver, mi solución hasta ahorita, en un grupo de 3, digamos, ¿ah? Oye, yo creo que la solución radica en, por ejemplo, ¿no? Que el alumno pueda escuchar su clase desde su casa o desde un acceso a Internet, una sala de Internet, por ejemplo, ¿no? Si se encuentra fuera de la zona de influencia de la universidad, por ejemplo, fuera de Lima, en provincia fuera de Lima, entonces debería tener un acceso ahí en esa zona, ¿no? O que las clases sean semipresenciales y que sean elaboradas, por ejemplo, grupales, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O sea, son conceptos de solución. Estos conceptos constantemente ustedes tienen que juzgar si es que funcionan o no. Para eso son el grupo, ¿no? Dentro del grupo dirán, oye, yo creo que esta idea no está del todo buena, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si, ¿no? Se presenta esta situación, digamos, la persona no tiene, ¿no? Posibilidades económicas, ¿no? Entonces puede decir eso y eso limitar la cantidad de conceptos, cantidad de soluciones, ¿no? Otro dirá, no, si está estudiando en una universidad debería tener posibilidades económicas, ¿no? O otro también puede decir eso, ¿no? Porque hay países en los cuales se presenta ese caso, ¿no? Entonces, se comienza a juzgar esos conceptos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Se obtiene la alternativa. La alternativa que me arroja finalmente la solución al problema, ¿ya? Entonces, todo lo que está acá, ¿no? Es parte de lo que ocurre en el interior de de un grupo de diseño o de un diseñador, un proyectista, ¿ya?
constantemente los conceptos son juzgados, ¿no? Entonces todo este paquete, se puede decir, ¿no? Me va a arrojar al final la alternativa, no varias alternativas, una alternativa, la más probable de todas, ¿no? Las condiciones alimentan y se alimentan a la vez, ¿ya? De lo que son las funciones, ¿ya? Las funciones, ¿ok? Las funciones que debe cumplir su diseño, ¿no? O sea, para que, por ejemplo, digamos, ¿no? Una condición era una condición era que todos tenían que tener internet y mínimo una tableta. Entonces, ¿cuál es la función para lograr eso? ¿No? Para lograr esa condición. El diseño tiene que cumplir una función, repito, para que se cumpla esa condición. Por ejemplo, esa función podría ser, tener que solventar la compra de tabletas como mínimo y dársela a cada alumno, o el alquiler, ¿no? O la entrega y subvención para que después el alumno, cuando acabe la carrera, pasado cierto tiempo trabajando, devuelva eso, ¿no? Etcétera, etcétera. Una declaración jurada, qué sé yo. ¿Ya? Son funciones, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Una función podría ser que las cámaras web sean de gran amplitud para poder vigilar cuando estén dando alguna prueba, examen o sustentación, por ejemplo, ¿no? Entonces son funciones que se tienen que cumplir. Entonces decía, las condiciones arrojan las funciones y estas funciones cumplen con las condiciones, ¿no? Son alimentadas en realidad las condiciones. Y también los objetivos, ¿no? Los objetivos son consecuencias de las condiciones y viceversa. Los objetivos alimentan esas condiciones. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿No? Por ejemplo, lo que quiero lograr, ¿no? Como objetivo, digamos, es ¿no? En este caso, ¿no? Un objetivo sería, ¿no? Poder cubrir, ya no 40 alumnos por salón, sino 100 alumnos por salón. ¿Se dan cuenta, no? Un objetivo, ¿no? Otro objetivo podría decir, un objetivo es que, no quiero que tengan mucho contacto entre todos, ¿no? Esa es más o menos la cuestión respecto a los objetivos. Los objetivos contienen inclusive algunas condiciones, ¿ah? ¿Ya? Contienen algunas condiciones. Por eso es que es importante, como todo esto ocurre en la cabeza de ustedes cuando están diseñando, por ejemplo, cuando yo les dejé el trabajo, no sé si todos, ¿no? Yo espero que todos, ¿no? Pero no sé si todos los grupos comenzaron a pensar, oye, ¿qué podemos hacer? Esto, podemos hacer lo otro, averíguate tú, averíguate por acá, yo creo que esta puede ser la solución, o han estado viendo televisión, o han estado por ahí indagando, o han estado comiendo y han estado ocurriéndoseles idea para el trabajo. Siempre pasa eso a veces, ¿no? No todos se concentran tanto así para resolver un problema, ¿no? Hay otros que no se concentran tanto y votan la solución. Hay otros que se concentran más y votan la solución, otros que no se concentran en nada y votan igual la solución, ¿no? Es como decir la idea y el primer chispazo, la idea que salió así de la nada, ¿sí? Entonces, decía, como todo esto ocurre en la cabeza de ustedes y ha estado ocurriendo de repente durante algunos días, siempre es bueno, lo que mencioné en la clase anterior, listar estas cosas, ¿no? Las condiciones, ¿no? Condiciones, ¿ya? Agarrar las condiciones y listarlas, todas las condiciones, una por una, sin mezclarlas con los objetivos ni con las funciones. Las funciones es lo que va a hacer el diseño. El objetivo es qué es lo que quiere hacer el diseño, ¿no? Y la pregunta es, eso que quiere hacer el diseño y las funciones que va a cumplir, ¿no? La pregunta es si cubren, ¿no? O abarcan o satisfacen a las condiciones que ustedes han listado, ¿no? Estas condiciones listadas así se pueden inclusive dividir en pequeñas condiciones y cada una de estas condiciones tiene otras subcondiciones más, ¿no? Se pueden agrupar, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Un objetivo, por ejemplo, unas condiciones, perdón, no, disculpen, no, sí, pues, unas condiciones, por ejemplo, las puedo agrupar las condiciones en condiciones de seguridad, en condiciones de durabilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
estas condiciones arrojan también, decía, los objetivos, ¿no? Entonces, estos objetivos van a cubrir esas condiciones. Igualmente, los objetivos siempre es bueno listarlos y agruparlos también en grupos, y cada grupo tener unos subobjetivos, ¿no? O diferentes objetivos. O sea, esto no es obligatorio. Esto se hace generalmente cuando la cantidad, la lista es enorme, ¿no? Generalmente la lista es más grande en los objetivos más que en las condiciones. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a diseñar tiene pocos datos, ¿no? Generalmente un cliente le dice, por ejemplo, ¿no? Oye, quiero hacer un edificio, acá tengo el plano de arquitectura, listo. No sabe más, pues. Lo único que quiere él como condición es, por ejemplo, ¿no? Como condición es que respete la fachada, respete los ductos y no me cobres muy caro, por ejemplo, ¿no? Entonces son ejemplos de condiciones, no más, ¿no? El resto de condiciones aparecen durante la etapa de diseño también, ¿no? Pero más va a aparecer los objetivos que cubran esas condiciones, ¿no? Una vez planteados los objetivos, estos objetivos, ¿no? Se cubren con las funciones, ¿no? Supuestamente debería haber una función, o sea, qué es lo que va a hacer el diseño para que cubra cada uno de estos objetivos. Pero no siempre se da así, ¿no? Muchas veces una función puede cubrir todos los objetivos, o haber pocas funciones que cubran todos los objetivos. Al final, cuando usted las lista, de repente se da cuenta pues de que estas se repiten para cada una, ¿no? Para cada objetivo. O sea, hay 3, 4 objetivos que se cubren con una misma función. Hablando de la parte estructural, ¿cuántas funciones hasta ahora hemos visto, ¿no? Las funciones de seguridad y la de durabilidad estructural. Dentro de la seguridad está la resistencia, la estabilidad del servicio, y la durabilidad, bueno, las cuestiones del material, cuestiones de obra, procesos constructivos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de estructuras hay pocas funciones, ¿no? Estamos hablando de 2 y una tercera, de repente podría haber, y esa tercera o cuarta podría ser alguna de que a ustedes se les ha ocurrido y no a mí. Por ejemplo, para mí tengo yo el tema de seguridad y el otro tema es el de la durabilidad. 2 funciones que se van a repetir en cada uno, ¿no? Entonces, estas funciones, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es que voy a lograr que el diseño cumpla estas funciones? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero que mi diseño sea seguro, ¿no? En cuanto a un objetivo, por ejemplo, ¿no? Construir o diseñar unas vigas postensadas, ¿no? Porque las luces son grandes. Entonces, por ejemplo, una condición es que el auditorio sea libre de columnas intermedias. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿ah? Una condición, un auditorio que sea libre de columnas intermedias. El objetivo, tener una viga de gran luz, ¿no? Y este objetivo de tener una viga de gran luz tiene que ser cubierta con funciones de seguridad, durabilidad. Entonces, ¿cómo hago que la viga de gran luz sea segura? Tengo que diseñar, por ejemplo, una viga de acero o una viga postensada, una de 2. Y ahí comienzo mi concepto, comienzo a juzgar cuál es la mejor solución, ¿no? Tengo que comenzar a tomar en cuenta otras condiciones más que pueden aparecer. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pasó. En un diseño se planteó la posibilidad de usar vigas postensadas. Sin embargo, el problema era, en una condición que después apareció, era que el cliente no quería perder mucho tiempo construyendo. Además, no había mucho acceso para las grúas para poder colocar la viga postensada. Se tenía que armar la viga postensada en el taller para llevarla después mediante camiones e izarla. No había espacio para eso. Entonces, un planteamiento fue usar vigas de acero. Vigas de acero por tramos, preparadas en la obra, preparadas en taller, se llevan al lugar, se ensamblan con uniones atornilladas y se levanta simplemente con poleas. Se le levanta su posición y se le atornilla a las columnas, en este caso eran de concreto. ¿Ya? Entonces ahí se cubrió, ¿no? Una función de seguridad, por ejemplo. ¿Cómo? Mediante el uso de vigas de acero, por ejemplo, vigas de acero. Ese es un ejemplo nada más, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es así como... Sí, ya. No entiendo bien la diferencia, o sea, esas funciones son generales, o sea, seguridad, serviciabilidad, o resistencia. Claro, al pero menos... eso es lo que debe cumplir el diseño, pero... Así es.
así es, pero si usted, la pregunta es, una vez que usted tiene un diseño en concepto, usted tiene que probar. Esa es la idea. O sea, la parte creativa. Yo decido qué es lo que voy a usar. O viga postensada o viga de acero. ¿Cuál de los dos es la solución mejor? Y esa supuesta solución mejor es la alternativa que sale de este diseño en concepto. Esa alternativa termino evaluándolo acá, numéricamente, con modelos y con cálculos estructurales. Si yo no hago nada de esto, ¿no? Y de frente me mando a decir, a ver, la solución es o postensada o acero, nada más así, a secas, ¿ah? ¿Ya? No me interesan las condiciones, no me interesa nada. Me dijeron acá hay que techar, ya, muy grande la luz, ya, hay que colocar una viga. Listo, obviamente, no puedo colocar columnas. ¿Listo? Entonces voy a usar una viga. ¿Listo? ¿Qué viga uso? Ya, voy a usar una viga postensada, sin pensar. Y comienzo a calcularla. Y de repente veo, calculo el acero, calculo el concreto, calculo el postensado, el número de cables, la fuerza de tensora, saco un presupuesto y me doy cuenta que el presupuesto es relativamente alto, ¿no? Y se lo presento al cliente. El cliente agarra, lo ve, oye, pero ¿esto cuánto tiempo me va a llevar construir? Le va a llevar construir, por ejemplo, tantas semanas. ¿Y cuánto pesa esa viga, ingeniero? No se puede llevar por partes porque allá ha visto usted que no hay espacio por donde cruzar. Ese pasaje es muy pequeño, ¿no? Y la avenida más cercana está como a más de 100 metros. No hay grúa que pueda llegar hasta ahí para levantar una viga de ese tipo. Y si lo hay, me va a costar muy caro llevar una grúa así o alquilar una grúa de ese tipo o una pluma de ese tipo. Entonces, ¿qué hicimos? Nada, pues perder el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, entonces ahora sí me voy a poner a analizar la viga. Ya, me pongo a analizar la viga de acero, comienzo a evaluar. Hago el metrado de cargas, mi modelo, calculo, pasa todas las normas, ¿no? Lo calculo, por ejemplo, por carga última, por el LRFD, etcétera. Hago los detalles, se lo llevo al dueño, digo, mire señor, acá tiene ya la viga de acero, se va a usar vigas de acero. Ya, ingeniero. Pero el pasaje es chiquito, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y cómo lo va a meter? Porque el lugar es bien difícil de meter. Ya le he dicho ya que son como a 100 metros de distancia la calle más cercana. Solo hay un pasaje donde no puede entrar una pluma. ¿Cómo meto esa viga? ¿Lo consideró usted durante el proceso de evaluación numérica? No. Y ahí usted cuando comienza a pensar, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? La parto la viga, pues. Si la partimos la viga, ya la parte la viga. ¿Y cómo la va a conectar, ingeniero? Porque después, ¿qué? La va a pegar con goma. Le pueden salir con una respuesta así, ¿eh? La voy a pegar con tris o con... no, pues que vamos a soldarla. Ya. Conclusión, usted está aplicando, no números, usted está aplicando decisiones, está tomando decisiones. Esas decisiones no se deben tomar acá. Esas decisiones se toman aquí, en esta etapa, donde yo comienzo a pensar diferentes alternativas. O sea, cuando usted le llega el proyecto y le dicen, ingeniero, tengo este ambiente que no quiero ninguna columna intermedia. Entonces usted comienza a pensar, a ver, ¿qué cosa puedo colocar acá? Una viga de concreto, una viga de concreto reforzado, una viga de concreto postensado, también puedo colocar una viga de acero, puedo colocar una viga de acero de alma llena o de repente una armadura, ¿no? Usted ya comienza a pensar soluciones y comienza a indagar, a ver, pero si coloco una armadura, el señor puede pasar su aire acondicionado. Y voy y le pregunto, discúlpeme, ¿este ambiente, esta sala va a tener aire acondicionado? Y el dueño le va a decir, no, porque es una sala para almacenar cosas y de vez en cuando lo voy a usar como un ambiente o de repente en un futuro lo voy a usar como un lugar de recreación o un lugar de asambleas o de reuniones para alquilarlo para alguna reunión, ¿no? Y en todo caso, de arriba de repente en el techo le puedo poner unas teatinas para que entre aire, ingeniero. Ya, se da cuenta. O sea, ya usted está buscando condiciones para su diseño. Y esas condiciones comienza a decir, ya, entonces acá esto se limita solamente a este tipo de vigas. Ahora, la pregunta es, ¿qué columnas son capaces de soportar estas vigas? Si es una viga de concreto reforzado, ya las luces de una viga de concreto reforzado tiene un peralte que es 1/10 de la luz. Ya, 1/10 de la luz, pero acá tengo como 15 metros,
1,5 metros, muy pesada, no, ni hablar postensado, entonces, postensado, 1,5 metros, eso puede bajar a 1 metro o algo, o como máximo 1 metro. El cable, postenso la viga, 15 metros, ¿cómo levanto eso? A ver, comienzo a observar aquí, oye, pero acá no puedo cruzar, por acá no puedo entrar, comienza usted a andar alrededor y dice, ¿y ahora cómo soluciono esto? Y eso lo puede llevar, ya, entonces una viga de acero, a ver, una viga de acero, de vigas de acero, ¿qué soluciones tengo? No la voy a poder meter entera, tendré que meterla por partes, a ver a qué altura está, con poleas la puedo llevar, esta luz tiene 15 metros, así que por lo tanto necesitaría una viga de 70 centímetros, 75 de alto, posiblemente pese por cada metro, pese unos 200 kilos a 300 en el peor caso. Ya, cada pedazo, entonces, si pesa 1 tonelada, 2, lo podré llevar en carros y con poleas, o tengo que comenzar a ver. No, yo creo que me conviene hacer esto una armadura, ¿no? Y esa armadura la ensamblo acá abajo al pie de la obra. Ya tendría que llevar por partes la armadura, atornillarla, ¿se da cuenta? Todo eso, todo eso que yo estoy pensando, no lo voy a poder resolver aquí mientras yo calculo. ¿Se da cuenta? Entonces es importante esa etapa en la cual usted comienza a conceptualizar, comienza a conceptuar o comienza a pensar en posibles soluciones. Y todo eso ocurre en su cabeza. ¿Verdad? Ingeniero, pero sí. las funciones entonces tendrían que evaluarse en la alternativa ya o en las condiciones, porque, o sea, ¿de qué sirven las funciones para las condiciones? Las condiciones son condiciones, o sea, ya es algo fijo, con eso generamos los conceptos, pero creo que las funciones, ¿dónde lo evaluaríamos? ¿Dónde? Ya a la alternativa. Ya, usted lo que plantea aquí, mientras usted está pensando en una solución, por ejemplo, ¿no? En el caso de la viga que le estoy poniendo del ejemplo, ¿no? Si yo tengo, digamos, pensando ya, digo, ¿no? Ya, voy a colocar aquí entonces una armadura, ¿ya? Ahora, esta armadura para que sea segura, ¿qué cosas debo de hacer? ¿Qué debería de hacer? Tengo que evaluarla numéricamente. Los perfiles que estoy pensando quiero usar, tengo que verificar si son capaces de soportar la carga aplicada. Ya, eso ya es la alternativa que yo tengo que verificar acá, evaluar. Si esa alternativa al momento de evaluar no pasa, o sea, no cumple con las funciones que yo estoy planteando se deben cumplir, ¿no? No cumplen, entonces yo debería en teoría agarrar de la evaluación y regresar a la etapa de diseño, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero ya no es una cuestión de que yo tengo que regresar y hacer todo de nuevo. No. Simplemente regresar acá y decir, muy bien, este perfil que tú pensaste si iba a ir, le vamos a cambiar a otro perfil. O la armadura que tú pensaste iba a ser de 1 metro de alto, va a tener que ser 1,20 m, 1,30 m de altura o de peralte. A eso es lo que me refiero, ¿no? Esas funciones son funciones que tiene que cumplir su diseño que usted está pensando, pero todavía no va a saber si se cumple mientras no evalúe su concepto, como en el caso de los autos conceptuales, ¿no? Un auto conceptual, creo que les expliqué anteriormente, un auto conceptual es algo diseñado pero no va a funcionar y no se va a saber si funciona realmente o no mientras se le saque a la calle, no se le evalúe, no se le calcule y no se le ponga a la venta. O por lo menos no se indague entre los usuarios, posibles usuarios, si es que este auto les va a traer o no, los va a traer o no, decía, ¿no? Entonces es ahí donde hace esa evaluación de las funciones que usted considera su diseño debe cumplir. ¿Se entendió? ¿La idea? Ingeniero, sí, es proponer las funciones. Así es, así es. O sea, usted no vaya a pensar que con estas funciones, ya se cumplieron y ya. No, tengo que evaluar. O sea, por eso yo les decía, ¿no? La etapa más importante es diseño y detallado. ¿Por qué? Porque eso es la forma en que me voy a comunicar con quien evalúe. O si yo solo hago todo, no es una forma de yo tener archivado y yo tener ordenado para mi evaluación, ¿no? Y la evaluación va a definir al final
si su diseño en concepto va a llegar a existir o no. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Quedó claro ahora sí? Sí, ingeniero. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Eso es lo que quería. ¿Quién, por favor, quién fue? Disculpe, no le vi su... Pérez González. Ya, muchas gracias. Gracias. Pues, no sé si hay alguna otra inquietud. Ingeniero, una consulta. Sí. En la evaluación nosotros ya estamos viendo los posibles problemas bueno, los problemas que ya se han tenido y que no se han considerado en el diseño, ¿no? ¿Quién asume esos gastos o esos costos? El propio proyectista es el que determina mediante la evaluación si su diseño puede existir, es decir, que asume esos costos. ¿Ya? ¿Es a eso lo que iba su pregunta? De repente no lo he entendido. Sí, iba a eso porque yo le escuché a un ingeniero decir el que trabaja rápido trabaja 2 veces, ¿no? Porque Ya. no llegó a hacer una correcta elaboración de un diseño o de un plan por la cual tiene errores, ¿no? Y entonces tiene que volver a rehacer lo que está haciendo. Sí, así es. Eso significa, en pocas palabras, que no pensó bien en la solución o en la posible solución. ¿Ya? Llamémosle posible solución, porque si yo le digo solución, comienzan a veces uno a pensar, pero todavía tengo que evaluar, como su compañero, ¿no? Acertadamente lo dijo, ¿no? Comenzó a dudar, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero tengo que calcular, tengo que aplicar normas para ver si funciona, si es una solución verdadera o no. Es que estamos en esta etapa de diseño, donde la solución que tengo no es una solución, en realidad es una alternativa, ¿no? De solución. ¿Ya? Por eso estoy poniendo acá afuera solución y la alternativa es lo que sale de juzgar estos conceptos. ¿Ya? Pero así es, tiene que pensarse bien el diseño, no es una cosa de hacerlo a la apurada. Todos los ingenieros hacen esto, aunque no se den cuenta. Esa es la cuestión. Pónganse a pensar esto que en realidad ustedes mismos lo hacen. A ustedes les dejan un examen, ¿no? ¿Y qué es lo que agarran? Ustedes, el examen de admisión, la clásica, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba postulando a la universidad, los que profesores de la academia, porque todos hemos pasado en general por academia, salvo casos excepcionales, decían, ¿no? Cuando usted tenga el examen de admisión, no se ponga a resolver el examen. Léalo, lea las instrucciones con calma, a pesar de que ya las conozca. Luego comience a observar las preguntas, obsérvelas una por una y marque aquellas que usted cree la puede resolver rápido. Y el resto las va a chequear. Chequea todo, terminó de dar una ojeada, ahí se tomará por lo menos unos 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Y luego usted proceda a resolver esas preguntas que usted marcó, cree, ¿no? Las puede solucionar de acuerdo a su experiencia al momento en que ha ido preparándose y practicando en exámenes de admisión pasados o en las clases que usted venía acá a recibir. Entonces usted se pone a resolver, ¿no? Decía, se pone a resolver esas preguntas que usted considera sencillas. Termina de resolver y luego pase a las preguntas más complicadas, ¿no? A las preguntas complicadas comienza a marcar cuál quiere usted que esas las puede sacar. Y así usted va a poder resolver el examen. Ya, eso yo lo he aplicado en el examen de admisión. Pero para poder aplicarlo en el examen de admisión tuve la suerte, ¿no? Sí, pues tuve la suerte de que cuando justo estaba postulando ese año, pues estaba preparándome yo en la Academia César Vallejo, en esa época quedaba en Girón Chacay, al costado de las arenas, ¿no? Era un pampón, con madera divisoria y techo de calamina nada más, y la luz para iluminar la pizarra no eran luces, dejaba un agujero que entraba la luz del cielo, ¿no? De arriba, ¿no? Así era la Vallejo, ahora diferente pues al local que tienen ahí por la Avenida Brasil. Pero bueno, justo ese ciclo, abrieron un ciclo en verano de un mes y medio de exámenes de admisión, ¿no? ¿En qué consistía? Miren, nos tomaban los exámenes, uno iba tempranito, 7 de la mañana, ¿ya? 7 de la mañana con su carnet, que era un papelito, pero una academia media pobre era en esa época, ¿no? Un papelito, ¿no? Con su nombre y todo. Entonces uno iba y tenía que tener ese carnecito, ¿no? Si no lo tenía, chaufa, a su casa, no lo dejaban entrar. No, pero que yo me he matriculado, acá está mi recibo, nada. Tienes que venir con tu carnecito y un documento de identidad cualquiera. Ya está. Bueno, nos sentábamos a las 8, ¿no? Y a las 9 empezamos el examen, ¿no?
Así, mismo examen de admisión. Antes era aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física y química y cultura general. 3 exámenes, igual que ahora. Pero así estaban catalogados. Entonces nos sentábamos y nos tomaban de 9 a 12, igual que un examen, ¿ah? Claro que un poco más apretados, ¿no? Y era absurdo copiar porque era solo preparación. Nos tomaban el examen lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábado en la mañana, uno iba a todos los locales, a cualquier local, y escuchaba la solución del examen del día anterior. Así fue durante mes y medio, imagínense, ¿eh? Entonces todas las semanas era un examen de admisión, ¿ya? Y en esos exámenes, en los primeros 2 exámenes yo estaba medio muerto, ¿no? Hacía de la mitad para abajo, ¿no? Y de esos de la mitad para abajo no tenía mucha confianza. Pero el tercer examen, física y química con cultura general, casi me lo resolvía casi todo, ¿no? En alguno que otro fallaba un poco, ¿no? No llegaba al total, pero pasaba de la mitad. Doy el examen de admisión y para el examen de admisión ya estaba entrenado, ¿no? Revisaba los más difíciles, luego las otras y así sucesivamente, todo lo que aprendí. Y me fue muy bien, porque el primer examen, bueno, me fue muy bien en cuanto a que me pasó lo mismo, ¿no? Primer examen, segundo examen, igual, no llegué ni a la mitad, llegué a la justa de la mitad y dudando. El tercer examen, para el examen de admisión de la uni, lo hice completo, lo resolví todito, todo, con seguridad, ¿no? Y eso fue justo lo que me levantó más la nota, pues, ¿no? Me levantó la nota final, el promedio final, ¿ya? Entonces, usted también, hasta cuando resuelve un examen, ¿no? Hace eso, comienza a indagar, comienza a ver, comienza a pensar en soluciones. Usted tiene su metodología, ¿no? Tiene un método para resolver, para hacer el proceso de solución del examen. Algunos tienen un método u otro que les funciona o no les funciona muy bien, ¿no? Entonces, decía, ¿no? En el caso de un examen, hace usted igualito, lo piensa antes de resolver el examen, no lo resuelve como loco, ¿no? Igual un libro, ¿no? Usted le regalan un libro, ¿no? Y usted abre el libro y no lo va a leer de frente, ¿no? ¿Usted qué hace? Comienza a hojearlo, comienza a mirarlo, le ve la pasta del libro, lo ve los colores, ah, qué bonito, ¿no? Ve, a ver, ¿tiene dibujos o no tiene dibujos, no? Ah, ya, mire, ve puro texto, pero interesante el tema, ¿de qué tratará? Leo el título, hasta lo huelo el libro, ¿no? Ay, qué rico, huele a nuevo, ¿no? O como cuando uno tiene un auto nuevo, como huele rico el auto nuevo. Es como usted comienza a mirar, a ver todo, a indagar, a curiosear, ya, eso es parte del proceso de diseño. Por eso ese ingeniero no está equivocado. Uno que empieza rápido y lo hace todo esto rápido va a terminar mal porque no lo ha conceptuado bien, no lo ha pensado bien. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? ¿Quién fue el que me acaba de decir lo de ese ingeniero? Francisco Sicos, ingeniero. Ya, muchas gracias. ¿Alguna Profesor, otra? Sí. yo tengo una consulta, pero es más de lo que estaba mencionando hace rato. No me quedó muy claro lo que tiene que ver con los condicionantes, porque Ya. mencionó, por ejemplo, ese ejemplo con que puede ser una condicionante de un diseño que los chicos tengan que tener una tableta en lugar de un teléfono, pero yo había entendido también como condicionante cuando presentó el trabajo, por ejemplo, el mantener la distancia de 1,50 m entre los chicos, porque al fin y al cabo me pareció una condición o una limitación. No sé cuál realmente sería un condicionante, porque uno es como que la presentación del problema a resolver, que es lo del 1,50 m, y el otro es como un condicionante para que se cumpla el diseño, que sería lo de las tablets, que Ya. explicó. Muy bien, mire, a ver, yo les pongo siempre estos problemas, ¿no? Como práctica 2 en todos los cursos que he realizado aquí de diseño, perdón, de albañilería, adobe y madera, ¿ya? Siempre pongo eso porque es una forma de que aprendan a diseñar y no tanto a dejarse guiar por los números. ¿Se acuerdan que les expliqué que cuando les encargo diseños de ingeniería van a comenzar a querer pensar como ingenieros y se van a poner obstáculos y no van a poder resolver nada? Y por eso dejo diseños así raros. Ya. Sin embargo, así como ustedes, yo no soy experto en diseños de otro tipo que no sean estructurales, ¿ya? Entonces le voy a poner como ejemplo, ¿qué le parece? Una cuestión estructural. No sé si está bien o le incomoda eso. ¿Está bien? No, está bien, ¿Sí? profesor. Ya. A ver, por ejemplo, mire, yo tengo un caso, ¿no? Tuve un caso, ¿no? Un edificio que querían reusarlo, ¿ya? Para convertirlo en un restaurante, ¿ya?
Entonces el dueño había encargado a un arquitecto a plantear esa solución. Se había comprado una casa, ¿no? Con su sala comedor a la izquierda, su cocina y entrada a la derecha, a los segundo y tercer piso, ¿no? Entonces tenía un muro central, ¿ya? Entonces el arquitecto tenía eso en mente, se contactó conmigo, ya los detalles de la anécdota no voy a mencionar, ¿no? Pero se contactó, me dijo, ya, oye, ¿puede resolver? Yo lo miré, miré la fachada, miré las plantas y dije, ya, está, listo, sí lo puedo hacer. La cuestión es que las condiciones eran, ¿no? Mantener el edificio entonces, una condición era mantener el edificio, evitar demolerlo, rehusarlo. La otra condición era, como es un restaurante y es una casa pequeña, no tenía más de 7 metros de ancho, entonces un restaurante en una vivienda con un muro central, pues es incomodísimo, ¿no? No va a funcionar bien. Para sacar la licencia se necesita áreas limpias, libres, ¿no? Para poder circular y evacuación. Entonces la otra condición era retirar el eje central, retirar los muros y las columnas del eje central, ¿sí? Una tercera condición apareció después, cuando se estaba diseñando, pensando en la solución. El arquitecto mencionó, me dijo, mira, José, porque yo estaba en esa época bien joven, no tenía los 50 y tantos que tengo ahora. Y ese arquitecto en esa época creo que tendría 40 y tantos, nada más. Me dijo, mira, José, si vas a cruzar vigas, porque ya me estás diciendo que hay que cruzar vigas para poder retirarlo del medio, te aviso que hay que mantener la altura libre, ¿ya? La altura acá es de 2,50, creo que era 2,40, no recuerdo ahorita, ¿no? Entonces, si tú vas a cruzar una viga peraltada como por aquí, porque me estás diciendo que vas a cruzar una viga, ¿no? Si le cruzas, se va a la altura libre va a disminuir y no le van a dar la licencia de funcionamiento. Entonces, una condición adicional que apareció era mantener la altura libre, ¿verdad? Mantener eso. Entonces ya no puedo usar una viga peraltada, tengo que usar una viga chata. Obvio, yo no le dije al arquitecto, voy a usar una viga peraltada. Yo le dije simplemente, voy a usar una viga. Y él me sacó eso, ¿no? Yo, tonto, no le voy a decir, no, yo iba a usar una viga peraltada, entonces voy a tener que cambiarla. No, pues, si no quedó mal. Entonces simplemente le dije, voy a cruzar una viga, y al toque se me ocurrió, una viga media chata, una viga que se note, pero que mantenga la altura libre, ¿no? ¿Ya? Más ancha, con mayor refuerzo, ¿no? De repente con una resistencia de concreto mayor, ¿no? Qué sé yo. Son condiciones, ¿ya? Son condiciones básicas. Dos condiciones, las dos primeras vinieron desde el inicio y la última, la de la altura libre, apareció después. Entonces, para poder lograr eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí vienen los objetivos. Por ejemplo, ¿qué tenía que hacer? Retirar las columnas interiores y los muros interiores. Eso es un objetivo. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el otro objetivo? El otro objetivo, por ejemplo, era tener áreas despejadas. Y uno pensará, momento, pero si usted va a quitar los muros interiores y las columnas interiores, ya ese objetivo implica también tener áreas despejadas. Está bien, significa que uno depende del otro, pero aún así son dos objetivos que tengo que anotar. ¿Obvio? ¿Se da cuenta? Otro objetivo entonces, otro objetivo para cumplir esas condiciones era pasar una viga, pero la viga no podía ser peraltada. No podía, porque si no, malograba la altura libre, ¿no? Entonces yo listo mis objetivos y las razones de esos objetivos. Entonces esos objetivos tratan de cumplir con las condiciones. En la medida que yo voy buscando objetivos, ¿ya? ¿Está bien? A la vez pueden aparecer otros condicionantes más, ¿no? Bueno, en este caso no aparecieron más, ¿no? Pero puede darse unas condiciones que yo de repente pueda reconocer. O en estos objetivos algo puede aparecer que me haga conversar otra vez con el cliente y aparezca un nuevo objetivo, ¿no? Por ejemplo, si me pongo a pensar ahorita en esa situación, mantener la altura libre es un objetivo que de repente apareció por causa mía, porque yo le mencioné al arquitecto que tenía que usar vigas acá en esta zona para poder sostener todo el techo, que se va a retirar, ya que se va a retirar columnas y vigas. Y como ahí, con razón, como consecuencia de eso, nació ese otro condicionante, ¿no? Mantener la altura libre. ¿Se da cuenta?
Ahorita que me estoy poniendo a pensar, podría ser eso. Entonces, cada objetivo tiene una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, otro objetivo que apareció después, y no fue ya consecuencia de lo que yo estuve analizando esto, fue abrir los entrepisos. O sea, habían entrepisos que había que abrirlos, romperlos, en pocas palabras, para pasar los juegos para niños, ¿no? En esa época los restaurantes no tenían juegos para niños y comenzaron a aparecer, uno que otro. Entonces se le ocurrió al dueño, en pleno diseño, en pleno proceso, que iba a poner un juego para niños. Entonces uno de los techos había que romper, ¿no? Ya, eso, ¿no? Por ejemplo, ese fue otro objetivo que apareció, ¿no? Pero otra razón para abrir, es una razón, los juegos para niños, que me dio otro objetivo más, ¿no? No solo mantener los entrepisos o las losas, sino romper una que otra, ¿no? Otro objetivo más, abrir el entrepiso, abrir la losa, pero no solo para los juegos para niños, sino también para pasar la escalera, ¿no? Porque la escalera la iba a ubicar el arquitecto en otra posición de la que ya existía, porque había una escalera ahí ya en esa casa. Entonces, esos son los objetivos que cumplen con esas condiciones, ¿verdad? Y estos objetivos, ¿usted los lista en grupos o individualmente? Sí, dígame. Sí, entonces, digamos, el objetivo, por ejemplo, en el caso que usted está explicando, sería, digamos, colocar una viga chata, pero la condición sería mantener la altura libre, ¿no? Ajá. Se podría decir que los objetivos, digamos, son, los pone usted y las condiciones los pone, digamos, el arquitecto, ¿no? ¿Sería Sí. así siempre o no? Sí, así es, así es. En general, las condiciones los pone el cliente, que en este caso de un proyecto de estructuras de un edificio sería el arquitecto. Así, las condiciones lo pone el cliente. Las condiciones están expresadas a través de lo que quiere él o a través de sus propios planos, ¿no? Sus propios planos también condicionan todo, ¿no? Y justo como le decía, ¿no? Para cumplir eso, usted traza una serie de objetivos, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ingeniero, Muy, gracias. muchas gracias. En el caso de las... Sí, dígame, ¿alguien más quería hablar? ¿Nadie? Ya. En el caso de las funciones, ¿no? Otra vez hablando de lo que es estructuras, que para mí, para ustedes es más fácil de verlo así, las funciones simplemente eran de seguridad a través de la resistencia, la estabilidad del servicio y de la durabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, si voy a colocar las vigas no peraltadas, las funciones de seguridad se cumplen, ¿no? Ocultando las vigas, las funciones son ocultando las vigas entre el cielo raso y el falso piso, ¿no? O sea, hacer las vigas chatas, ¿ya? Pero con el condicionamiento de que ahí no solo hay que verificar la resistencia, sino hay que tomar en cuenta bastante el servicio, las flechas, ¿ya? Para que no sea incómodo en la parte superior cuando estén transitando las personas en el restaurante, no sea incómodo el movimiento o la vibración del techo, ¿ya? Eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una función, ¿no? La otra función es que la viga no tenga un peralte de menos de 20 centímetros, que sea de más, para que, debido a su buena altura o buen peralte, ¿no? De modo que también, obviamente, ¿no? Mantenga la altura libre del entrepiso, pero con su buen peralte me dé un buen recubrimiento también. Entonces ese buen recubrimiento me va a dar durabilidad, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Para mí esas son las funciones que tiene que cumplir una estructura, para mí, ¿no? De repente alguno de ustedes dice, ingeniero, yo creo que puede haber hasta una tercera función más. Las funciones esenciales de todo diseño, ya lo hemos visto, son, pues, obviamente, ¿no? Mantener la arquitectura, que la viga, pues, se vea bonito dentro del edificio también, ¿no? Por más que la arquitectura no lo haya concebido, pero que se vea bien. Pero ya son funciones, o que más que funciones podríamos llamarles objetivos, ¿no? Porque la función de que se vea bien más corresponde al arquitecto. A pesar de que a mi modo de ver una estructura también debería verse bien, ¿no? No solamente como arquitectura, ¿no? Pero bueno, esto ya es discutible ya, por eso es que lo pongo así con signo de interrogación, ¿ya? ¿Está bien? Y, por ejemplo, en el caso de los conceptos, ¿no? En el caso de los conceptos que se van generando, los conceptos los genero, ¿no? Considerando lo que vimos en la clase anterior también. Conocimiento, ¿no? El conocimiento,
¿ya? El conocimiento que ustedes tienen en la ingeniería, el conocimiento también, el pensamiento también es el que orienta estos conceptos, o sea, a ver, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo puedo plantear soluciones que cumplan todo lo que está acá? O sea, esas soluciones no van a, ya con esto así descrito, ya no van a venir así de la nada. Oye, ¿de dónde te vino esta idea? Ah, no sé, así se me apareció, o bueno, es por esta, porque es lógico. No, ya no. Si yo tengo ya mi listado de condiciones, mis objetivos y como consecuencia también mis funciones, entonces ya es más fácil, tomando en cuenta todo este listado, es más fácil tener conceptos que se puedan comunicar con los integrantes, con los otros integrantes del grupo, ¿no? Ya, o si yo estoy solo, ordenar mejor mis conceptos y poder buscar una solución, ¿ya? O sea, ya con esto, con esta especie de justamente filosofía de diseño, yo ya no estoy ya sacando un diseño así de la nada. No es algo que aparece así de mi cabeza de la noche a la mañana, soy un eureka, como quien dice, como lo dijo creo Arquímedes, ¿no? No, no. Sino es algo ya más fundamentado, algo se puede decir exteriorizado, ¿no? O sea, lo que ocurre en mi cabeza ya no es algo interno en mí, ¿no? Ya es algo que es algo que lo puedo compartir, ¿no? Es algo que puedo analizar, ¿ya? En pocas palabras podríamos decir, esto es un proceso más ordenado. Ya todo lo tengo ordenado, ya nada se me va a escapar acá, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en los cuales uno ha diseñado, y me pasó a mí también, ¿no? Diseño y después, uy, me he olvidado de considerar esto. Oye, en los planos hay que poner esto de acá, nos hemos olvidado, ¿no? Nos olvidamos de detallar el anclaje, nos olvidamos de detallar el empalme. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque no lo coloqué como condición. Siempre tengo que detallar el empalme, depende. Por ejemplo, yo he diseñado vigas en las cuales no se necesitaban empalme y vigas de hasta 11 metros de largo, ¿no? Y el empalme ya se hizo en la obra, por ejemplo, ¿no? Pero para llevar a la obra no diseñé el empalme, ¿no? Pero en algunas ocasiones sí he tenido que diseñar el empalme por la situación de poder subir o meter la viga, ¿no? Entonces me he tenido obligado a hacerlo, ¿no? Y si no lo he hecho durante el diseño, he tenido que hacerlo durante la obra, me han pedido. Ingeniero, ¿cómo soluciono esto? Tengo este problema, no puedo pasar. Ajá, se me pasó como condición, ¿ya? Por ejemplo, la viga que les conté de este sistema de radiología para una clínica, se me pasó meter la viga, ¿no? Porque la viga entra en el lugar, pero el problema es cómo lo cruzo en medio de los consultorios, de los cuartos, de los pasillos, del servicio de atención de las enfermeras y enfermeros. ¿Cómo cruzo en medio todo? ¿Se dan cuenta? Desde la calle lo podría subir. Y la ventana, después sube la viga, va a subir todo parada. Y después, ¿cómo la giro? ¿Me entiendes, no? La levanto, llega hasta la altura del techo, del piso donde voy a colocar y comienzo a girarla. ¿Y cómo lo giro? ¿Se dan cuenta? Lo agarro del medio ingeniero y después lo voy girando. No, pues, sí, pesa un montón. Ajá, se me pasó esa condición o ese objetivo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la ventaja de hacer esto es que se exterioriza, en pocas palabras, el proceso de diseño que ocurre en su cabeza, ¿no? Y se evita lo que su compañero mencionó, un ingeniero le sugirió, le dio como consejo, ¿no? No hacer las cosas apuradas, ¿no? Todo esto lo hacen todos los ingenieros, solamente que no nos damos cuenta. Algunos no se dan cuenta de lo que estamos haciendo, pero esto es lo que ocurre en general, ¿no? Ingeniero, Sí, dígame. por lo que ha mencionado, entonces existiría un orden, ¿no? Primero serían las condiciones que impone el cliente y, bueno, en este caso yo planteo los objetivos para que se cumplan esas condiciones y estos objetivos con la intención de cumplir una función. Así sería el diagrama. Así es. Las funciones tienen que lograr que el objetivo se cumpla. La función es lo que va a hacer el diseño, ¿sí? Lo que va a hacer el diseño para que los objetivos se cumplan. Esa es más o menos la idea. Es difícil elaborar un cuadro, así no es fácil, ¿ah? De verdad que no es fácil. Yo he planteado todo esto, pero aún así, hasta en un proyecto simple, se me hace complicado y quita tiempo, ¿no? Al principio, pero después uno se va dando cuenta, caramba, al hacer esto me ayuda más, ¿no? Me ordena más en mi proceso de diseño
Y así con esto logro botar algo de más calidad, al menos como plano, ¿no? Ya no me están preguntando cada rato por qué esto no coincide, que esto no lo he tomado en cuenta, que hay un error aquí, que hay un error allá. Ya estamos hablando de cuestiones de calidad. O sea, esto es lo que me lleva es a obtener un diseño que me brinde una obra con calidad, no solo un diseño con calidad, ¿no? ¿Está bien? Si hay alguna otra pregunta o duda. ¿No? Es un poco difícil a plantear, no es fácil, ¿no? Y yo lo he estado probando, ensayando y en algunas ocasiones me ha complicado y otras me ha facilitado, pero así es poco a poco. Intenten aplicar esto, no es obligatorio hacerlo, es una propuesta de filosofía de diseño, no es algo, dicen, ah, ya, tienen que hacerlo ustedes aquí en clase tal cual. No, esto es una serie de sugerencias que se les doy para que puedan ordenar un poco más, estoy intentando ordenar un poco más el diseño estructural. Esto que vemos acá, este cuadro de abajo, que lo voy a poner en rojo, esto de acá es lo que se le llama el proceso. Es un proceso, una propuesta de proceso de diseño estructural. ¿Ya? Ese es el proceso. El método es lo que aplico en cada parte de este proceso, ¿no? ¿Qué método aplico? Por ejemplo, ¿no? Las condiciones pueden ser porque entrevisto al cliente, ¿no? ¿Te das cuenta? Otra condición puede ser, caramba, yo he estado viendo el plano de arquitectura y aquí me doy cuenta que por acá puedo cruzar una viga y la oculto, justo la oculto en el dintel de la ventana o en el parapeto de la ventana. Ahí está, en el parapeto. Uso el parapeto de la ventana, o sea, el alféizar, y como el alféizar va a todo lo largo, caramba, ahí puedo ocultar una viga de buen peralte. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy observando la arquitectura, estoy observando, estoy solo usando mi vista para poder ver qué es lo que puedo colocar ahí y qué puedo usar como parte de mi diseño estructural. Ese es otro método, ¿ya? Otro método, por ejemplo, podría ser las especificaciones técnicas, ¿no? Una especificación me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con estas condiciones como máximo. Pues, si vas a usar concreto, por ejemplo, no puedes usar concreto postensado. Ah, ya, entonces ya tengo que pensar de repente ya no en una viga de concreto, en 2 o 3 vigas de concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya en serie, una especie de viguetas. ¿Se dan cuenta? Entonces, son métodos que utilizo durante todo este proceso para poder arrojar esa solución. Esos métodos existen en la ingeniería industrial. La ingeniería industrial tiene una serie de métodos que muchos de ellos son eso, simplemente, ¿no? Como por ejemplo ese de que yo observo la forma y digo, acá puedo meter una estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos son ejemplos de métodos de diseño, ¿no? Pero esto que ven ahí es una sugerencia de un proceso, ¿no? Para el diseño industrial, por ejemplo, hay un montón de procesos propuestos por diferentes estudiosos del diseño, ¿no? Y que son de acuerdo a lo que el problema ellos entienden o creen puede solucionar. Por ejemplo, es una propuesta nada más. Algunos de repente ustedes dicen, no, yo creo que ingeniero, esto no debería ser así, o sea, puede ser, ¿no? Por ejemplo, para el caso de juzgar se toma en cuenta la mecánica, o sea, lo que ustedes conocen en ingeniería, ¿no? Y el costo se toma en cuenta. Yo, por qué para juzgar tomo en cuenta estos dos y no tomo en cuenta estos dos dentro de el propio proceso de conceptuar, o sea, de ver varias soluciones? ¿Por qué? Porque me limitan, por eso. ¿Se acuerdan que les comenté que enseñé en arquitectura con otros arquitectos, diseño arquitectónico? Bueno, pues el meterles constantemente ingeniería durante su proceso de diseño a los estudiantes de arquitectura hace que estos se frenen, ¿no? Y no puedan lograr nada, les frena. Entonces, yo juzgo en función a esto. Por ejemplo, eso es lo que yo hago, ¿no? Yo voto soluciones en mi cabeza para un proyecto de estructuras, ¿ya? Varios conceptos y después estos los voy juzgando ya, pero a través de la mecánica, ¿no? No arrojo una solución, no, no, esto no, porque no va a funcionar. No, la arrojo por más rara que sea y después busco una solución. O sea, le aplico ya un poco de mecánica y digo, a ver, ¿cómo se transfiere la carga?
a dónde se iría, qué elementos más o menos saldrían, acá necesito un peralte de viga de ese tamaño, yo creo que ahí van a entrar acero de 3/4 por el tamaño de la viga, por la carga, y acero de 3/4 significa que necesito columnas más anchas para tener donde anclar mi viga. Ah, ¿se dan cuenta? Ya mis conceptos ya los estoy juzgando ya. ¿Ya? ¿Correcto? No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Disculpen que les dé de ejemplo de estructuras y no tanto de lo que les encargo, pero así como ustedes, soy un poco neófito respecto a diseño en general, ¿no? Pero aún así, yo he visto que durante varios ciclos que he arrojado este tipo de problemas, ¿ya? Muchachos han sabido solucionar muy bien varios los problemas, las prácticas, ¿ah? Hay soluciones muy ingeniosas, otras soluciones comunes y que solucionan rápido también el problema y hay de todo, se ve, ¿ya? Aquí igual, se va a ver seguro. No sé si hay preguntas. ¿Sí? Muy bien, joven. Entonces vamos a borrar esto. ¿Sí? Ahora, respecto al proceso de evaluación, ya entramos a la parte evaluación. Ya, de repente alguien dirá, ingeniero, ¿y por qué se le ocurrió así? ¿Por qué se dedica tanto al diseño y no tanto a la evaluación si se supone que aquí en la uni, sobre todo, ¿no? La parte numérica es muy importante, ¿no? A ver, no lo sé de verdad, pero yo tengo una hipótesis, ¿no? Cuando yo estuve toda la época del colegio, primaria y secundaria, toda la época del colegio hasta el 4.º año de secundaria, casi quinto, mi idea era ser arqueólogo o paleontólogo, una de dos, ¿no? Ese era mi sueño. Comencé ya y entré a la secundaria y por eso a mi vieja yo le pedía, a mi vieja, a mi mamá yo le pedía que me lleve a los museos siempre, toda la vida. Cada vez que podía, todos los años al mismo museo inclusive. Y le hacía buscar diferentes museos y me llevaba, ella me llevaba, me gustaba bastante. Entonces mi sueño era ese. Eh, y comencé a averiguar ya estando en secundaria y paleontología no había como carrera. Y era un curso nada más, creo, de una carrera de la San Marcos. Pero que ahora sí paleontología es más fuerte, por si acaso. Bueno, en esa época no, pues. Entonces dije, no, entonces arqueología. Hasta que llegó tercer año, tuve un profesor de matemáticas ahí que explicaba muy bien, interesante, y me comenzó a gustar más las matemáticas, un poco más. Cuarto año, un poco más. Quinto año, ya no me gustó porque el profesor que me tocó era un desastre para mí. Y había sido un profesor de mi hermano, y mi hermano es, más o menos ahorita tiene casi 70 años. Y ese profesor, bueno, se mantenía casi la misma edad, se parecía. La cosa que no me gustó, el curso de física sí me encantó, me gustó más, ¿no? Porque no solamente veíamos números, sino hacíamos ensayos. Por ejemplo, hacíamos ensayos de movimiento parabólico con una pelotita, fabricamos cosas así, y me comenzó a gustar un poco más. Y ya analizando ya para acabar quinto año, todos mis compañeros decían que querían postular a la uni, querían postular a la católica, o a una carrera de medicina en la San Marcos o en la Cayetano Heredia. Entonces, yo me rascaba la cabeza, pues, yo no, ninguno de esos, pero no sabía en realidad, o sea, arqueología, ¿no? Decía, pero arqueología, ¿cómo voy a trabajar? Y no había mucho, prácticamente no había trabajo en esa época para arqueólogos, ¿no? No, dije así, no, si hago esto no me va a ir bien, no. Y yo tengo que también sobrevivir. Comencé a analizarme y me atraía, ¿no? En el fondo la ingeniería, pero la primera ingeniería que me atraía era la ingeniería mecánica y después la ingeniería civil. Y de la ingeniería civil lo que más me atraía era por igual hidráulica y estructuras, aunque medio lo entendía porque recién estaba averiguando más sobre ingeniería civil, aparte que ya sabía que era construcción. La construcción me atraía en parte, pero más que nada era esa parte, ¿no? La parte mecánica. Por eso más me llamaba la atención que tenía mecánica. Además, mi viejo tenía un taller y mi intención, mi sueño era fabricar autos, imagínense. Bueno, la cosa es que digo, ya, ¿dónde voy a postular? Y mi familia me decía, postula a la Católica o en la de Lima, te pagamos. No, no. Yo ya lo había visto en la uni, digo, en la uni. Así puedo ahorrar y puedo comprarme libros, comprarme material. Y bueno, dije la uni, ya.
Pero ahora, mecánica en esa época pues era bien peleada, ¿no? Ahí se ingresaba con un promedio mínimo de 17, 16, recuerdo, 18. No, dije, pues, está más difícil, ese está difícil. No, ¿cuál es lo otro que me gusta? Ya, ingeniería civil. Listo, y me comencé a preparar, ¿no? Y dije, ¿no? Si no ingreso a la uni ingeniería civil, ya, pues me meto al Callao, postulo al Callao a ingeniería mecánica. Ya, esa era mi intención. Cuando ingresé, pues ingresé a ingeniería civil en la uni, ¿no? Mis viejos se alegraron bastante porque ingresé en el canal, porque el canal se llamaba canal a las facultades de civil, ambiental y sanitarias, esas carreras, ese era el canal, y en el canal ingresé en tercer puesto. Entonces mis viejos pues saltaron hasta el techo de alegría, ¿no? Yo también estaba contento. Y ahí pues terminé así ingeniería civil, y ya me ven, ¿no? Alguien que quiso ser arqueólogo durante casi toda media no, casi la tercera parte o cuarta parte de su vida, ¿no? Imagínense enseñando ingeniería estructural, ¿no? Encima todavía, ¿no? De repente es esa la razón, ¿no? Así que no me extrañaría que hay algunos de ustedes que los números o las partes mecánicas les incomode, les digan, no, esto como que no es para mí, o los números me bloquean, este curso me bloquea, me tiene enfermo este curso. Pero no, pues, ¿no? El ser ingeniero no es necesariamente lo que es número, no es resolver problemas en general. Y ahí está lo bonito de la carrera, ¿no? Ese es lo bonito de la carrera, al menos en lo que es estructura, ¿no? Bueno, entonces la evaluación, que viene a ser ya evaluar, verificar el concepto, la alternativa de diseño que se tiene, consiste en efectuar el análisis estructural, como ya hemos visto, y el cálculo estructural, ¿no? El cálculo estructural, más que nada a través de normas o reglamentos, ¿no? ¿Ya? Y tenemos dentro del cálculo el elástico, el método elástico y el método plástico. Recuerden, método es el cómo, el proceso es el camino. ¿Ya? Y el análisis, también se puede hacer un análisis elástico y un análisis plástico, ¿no? Y estos se pueden realizar dentro de lo que se le llama análisis de primer orden y de segundo orden. De primer orden, las flechas, las deformaciones son chiquititas. En el segundo orden, las flechas, por más que sean pequeñitas, tienen influencia en los resultados. O sea, las deformaciones sí influyen en las fuerzas en el interior. En el primer caso, el primer orden, las flechas son tan pequeñas que se desprecia su efecto en las ecuaciones de equilibrio y de deformación, se podría decir, ¿ya? Bueno, entonces usted puede realizar un análisis de primer orden o de segundo orden, elástico o plástico, igual el cálculo, ¿no? El cálculo elástico es el llamado esfuerzo admisible. Yo no le llamo tanto esfuerzo admisible, me gusta llamarle más fuerza admisible. ¿Por qué le gusta llamar más fuerza admisible? Porque se puede trabajar no solo a nivel de esfuerzos, a nivel de solo fuerzas. Ejemplo de ello, la albañilería, ¿no? Bueno, el otro método es el de que le llaman de rotura o último, método de carga última también se le llama, o de resistencia última, que es el cálculo plástico, ¿ya? Ese es mal llamado cálculo por resistencia, porque si yo le digo cálculo por resistencia, significa que solo me estoy abocando en la resistencia y no en la estabilidad, tampoco en el servicio. Por eso de llamarle método de resistencia es mal llamado, ¿no? Es cálculo plástico y, por ejemplo, en el caso del concreto se le suele llamar cargas últimas, en el caso del acero se le llama amplificación de cargas y reducción de resistencia, LRFD, y en el caso de elástico se le llama esfuerzos admisibles, como en el caso de la madera o el acero, el ASD, ¿ya? En concreto armado también existía el método de esfuerzos admisibles hasta la década de los 70, pero de ahí desapareció, ¿no? Todavía existen ingenieros, creo que eso le mencioné, no recuerdo, bueno, todavía existen ingenieros que calculan con esfuerzos admisibles. El propio ingeniero Irala, que enseñaba el curso de concreto armado hasta hace unos 3, 4 años atrás, también enseñaba esfuerzos admisibles. Lo que pasa es que para estructuras hidráulicas se suele usar todavía, ¿ya?
Y muchos ingenieros relativamente jóvenes también lo usan, pero es porque sus profesores o de quien aprendieron usaba esfuerzos admisibles, ¿no? Por si acaso. Las losas, las estructuras plegadas y las de cáscara como el paraboloide, también se pueden calcular por esfuerzos admisibles, se suele hacer todavía, ¿ya? Es un poco más complicado porque implica usar normas antiguas también, ¿ya? Normas antiguas que todavía podría usarse porque estarían dentro de las normas actuales, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno usa ese tipo de cosas. No porque se vaya a caer o vaya a pasar algo, no es eso, sino es porque cómo se va a comportar cuando llega a su estado último, ese es uno, no más importante, ¿ah? Pero ese es uno, y dos, porque cómo sustenta usted, porque esto es un sustento de su diseño, esto demuestra que su diseño va a funcionar, ¿ah? No significa que su diseño nunca va a fallar, no, es un sustento de su diseño, eso recuerde bien, toda evaluación es eso, así que así usted sea muy exacto hasta el milésimo de error, ¿no? Eso no va a indicar, pues, o eso no va a lograr que su estructura no falle. No, 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 no es así. La estructura no va a fallar si usted ha diseñado, ha conceptuado lo mejor posible y ha verificado esa evaluación y ha detallado lo mejor posible también. ¿Ya? Muy bien, entonces decía, entonces tenemos el método elástico y el método plástico. ¿Cuál es el que más se usa en el análisis estructural? El elástico de primer orden. ¿Ya? Cuando usted quiere considerar la estabilidad de pórticos o de columnas, ¿no? Entonces usted aplica posiblemente, si es necesario, un análisis elástico de segundo orden. ¿Ya? También puede llegar a aplicarlo. El SAP 2000 y el ETAPS realizan ese tipo de análisis estructural. ¿Ya? Puede hacerlo así. Lo malo es que solo se realiza para combinaciones de carga, o sea, hay que tener maña para manejar eso, ¿ya? Lamentablemente no tomo en cuenta para el caso de elementos laminares, me parece, solo para pandeo de columnas, modeladas como líneas, como barras. Si me he equivocado o no es así, me pueden corregir porque no soy experto en análisis estructural usando esos tipos de programas, ¿sí? No soy experto, solamente uso para lo que necesito. No he dictado cursos ni soy experto, repito, modelando. Modelo para lo que necesito. ¿Ya? Se puede realizar un análisis plástico también, el ETAPS lo permite a través del diagrama esfuerzo de formación, ¿no? El ETAPS antiguo, por ejemplo, el que tengo, lo hace, pero bajo ciertas condiciones, requisitos y solo para algunos tipos de estructuras, si mal no recuerdo. Pero ahora el moderno sí es más extenso en eso, ¿no? O sea, me da más posibilidades de hacer un análisis plástico, cosa que hasta hace 10, 15 años atrás no se podía más que con uno o dos programas muy complicados de usar, ¿no? Donde podía observar las rótulas plásticas, antes no. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, hacer esto se podía hacer solo con un programa que estaba en el SISMIT y otro que por ahí circulaba de voz, ¿no? En la internet. ¿Correcto? Respecto al cálculo estructural, ya lo han visto, se usan cualquiera de los dos. En el caso de la madera, elástico. En el caso del adobe, elástico. En el caso de la albañilería, ambos. Ambos se van a hacer. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Dentro del cálculo por rotura último que le llaman, o sea, el plástico, existen dos métodos. ¿Ya? Uno es el de capacidad, se le llama, el método de la capacidad, ¿no? El método de capacidad, bueno, su nombre ahorita exactamente no lo recuerdo, pero el método de capacidad consiste en, ustedes lo han visto de repente, ¿no? Yo tengo una viga de concreto, considero que en los extremos se ha presentado una rótula plástica y con esto calculo el cortante último asociado a esa rótula plástica. Y con ese cortante calculo el estribo, ¿ya? O sea, el cortante último no viene del diagrama de fuerzas de corte. No, de ahí no viene. Viene de considerar que la viga falla. Ese es cálculo por capacidad. Sí, ahí está, el cálculo por capacidad, ¿no? ¿Sí?
Los otros en los cuales usted calcula cuánto resiste su estructura ante una carga aplicada, ese es el método común y corriente que se le llama capacidad demanda. O sea, ante una demanda, mi estructura reacciona con una cierta capacidad. Pero el método de capacidad así a secas tiene que ver con eso, ¿ya? Una rótula plástica, considero el estado de falla, ¿ya? Y con eso determino cómo lo tengo que reforzar para ese estado de falla ya. ¿Sí? Ya, eso, por ejemplo, el método de capacidad se aplica en vigas de concreto armado y en el caso de la albañilería también se aplica. ¿Ah? No lo dice así claramente, pero cuando lleguemos a ese tema y lo vamos a ver. ¿No? No sé si existe alguna duda o pregunta. Ingeniero, en concreto Sí. armado, ¿cuál es pues nosotros la demanda resistencia? ¿Cómo se Yo llama creo que demanda qué? sí, yo creo que ese es el mejor nombre, ¿no? Sí, yo creo que ese es un mejor nombre. ¿Quién fue que me dijo esto? ¿Quién me acaba de consultar? Señor Pérez González, ¿no? Yo, sí. Ya. Sí, yo creo que ese es un mejor nombre, ¿ah? Resistencia demanda, porque yo tengo una demanda, ¿no? De carga y el elemento tiene que, aunque sí es resistencia, también es estabilidad, ¿no? Bueno, pues ya. Pero sí, podríamos decirle así por lo pronto, ¿no? Y el de capacidad es cuando llevo a su capacidad máxima el elemento, considerando un tipo de falla. Sí, más o menos. No sé si está claro o a otra cuestión iba su... No, o sea, lo que yo quería preguntarles que en concreto armado, nosotros el cortante último lo sacábamos de la envolvente, ¿no? O Sí, sea, del análisis, de que venía del análisis. así Pero es, la capacidad es suponiendo rótulas, ¿no? así es, así es. Y por lo Ya, ya. tanto ese cortante es más grande, mucho más grande. ¿Ya? Por eso es que si nosotros vamos al caso aplicativo, si usted tiene un edificio de 5 pisos y 2 sótanos, las vigas de los pisos superiores usted los calcula por capacidad, porque están sometidas a sismo. Mientras la de los sótanos, como el cajón que se forma por los muros de contención y las vigas y los cimientos, como se forma un cajón de cimentación, ahí no existe desplazamiento lateral. Al no existir desplazamiento lateral, las vigas no están trabajando por carga de sismo, solo carga vertical. Como conclusión, usted calcula sus vigas solo considerando el cortante último de su diagrama de fuerzas de corte. Por eso es que las vigas de los sótanos, los estribos salen en menor cantidad, a diferencia de las vigas de los pisos superiores, ¿no? Y eso, con eso usted ahorra un montón en cuanto a estribos se refiere. Ahora, si usted busca en proyectos vigas así, donde en el edificio se ve el estribo más junto y en el sótano más separado, no, muy raro de encontrar, ¿ah? Porque la mayoría no se da cuenta de eso y aplica lo mismo a todo, ¿no? Muchas veces hacen eso, ¿no? Pero en realidad no es necesario, como ya lo ve. Ahora sí, ¿quedó claro? Ok, ingeniero. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta, duda o inquietud. Bien, mientras se lanzan, después de esta etapa que viene, el detallado. Ya, para eso yo les he entregado, y eso no lo van a aplicar acá, ¿no? Bueno, tal vez, ¿no? El detallado, ¿no? Pero para el detallado se utiliza ya lo que es el dibujo técnico, ¿no? Cuestiones de dibujo técnico, ¿ya? Para eso yo les he entregado un material que ahorita lo voy a mostrar, ¿no? Para que pues no digan, no, no me lo entregó. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Un ratito. Ya, ahora sí voy a volver a compartir, porque acá sale un aviso raro. A ver, ¿dónde estás? Un momento. Ya. Ahí está la ventana, proyectos. Acá está, dibujo técnico, ¿no? La vez pasada creo que les mostré, ¿no? Para eso les he entregado ese material, ¿no? Cumplir con cuestiones de dibujo técnico, ¿no? Que el dibujo tiene que ser claro, limpio y completo, y de preferencia ser redundante. ¿Qué significa ser redundante?
Ser redundante significa que un detalle tiene que aparecer varias veces. Por ejemplo, desde arriba, yo tengo acá esta viga, esta columna, visto desde arriba, ¿ya? Si la columna, por ejemplo, ¿no? de concreto armado, su cuantía pasa del 4%, la norma dice que este nudo se tiene que detallar. Entonces yo tengo que ver acá las varillas cómo llegan en verdadera magnitud. Hacer un corte y ver la columna, la viga acá, el acero cómo está terminando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con los estribos, ¿no? El estribo de la columna, el acero principal, ¿ya? Hacer también un corte por acá, ¿no? Donde se ve la columna, etcétera, etcétera. Otro corte por aquí de frente, ¿no? Eso es redundar. Acá indico varilla de media, perdón, varilla de 5 octavos, aquí también indico varilla de 5 octavos, y aquí visto desde arriba de repente, o desde abajo también varilla de 5 octavos, qué sé yo. O sea, detallar bien, todo bien acotado, que sea claro, ¿sí? Un dibujo proporcionado, si es a mano. Y si es a máquina o con estilógrafo, bueno, estilógrafo ya no se usa, pero si es usando el AutoCAD, entonces un dibujo ya a escala, ¿no? Las letras claras, las cotas claras, la distancia de la cota al dibujo, eh, el texto del tamaño proporcionado al dibujo, por si acaso las escalas, no sé si lo mencioné, pero las escalas se escogen no de acuerdo al tamaño del dibujo, de acuerdo al tamaño del texto. Eso es lo que pocos saben, de acuerdo al tamaño del texto. Por ejemplo, si yo tengo que dibujar este cuadradito, yo dibujo y después cuando acoto, mi letra hace que se vea así. Por ejemplo, 200 metros, así. Pues no hay proporción, pues, ¿no? En cambio, si yo veo esto así, miren, ¿ve? Así, ¿ya ven? El tamaño va de acuerdo a la proporción del dibujo. O si yo veo esto, así digamos, de repente veo esto así, así, así y esto así. ¿Se dan cuenta? No está bien proporcionado. Entonces, ¿cuál es el mejor, que es el que se ve mejor? Este de acá. Entonces, yo me pregunto, ¿qué escala es el que tengo que dibujar o a qué escala lo tengo que mostrar para ver el texto bien proporcionado respecto al dibujo? Recuerden que los textos deberían tener 3 milímetros, de 2 a 3 milímetros de altura. Entonces, según eso, ustedes determinan su escala. El texto define la escala. ¿Cuándo es aceptable esto? Si yo tengo un montón, pues. Si yo tengo un montón de estos, como en el caso de la planta de un edificio, definitivamente pues tengo que tener una escala que haga que el texto se vea así chiquito, pero aún viéndose chiquito mida de 2 a 3 milímetros, ¿ya? Pero si la cota está solita, así solita nada más, por acá, solita por acá chiquito y por acá solo nada más, no, pues entonces, le cambio para que se vea así, ¿ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Tienen que tomar en cuenta el proceso constructivo también, ¿ya? El proceso de fabricación para indicar notas, ¿no? Que se tienen que colocar para tomar en cuenta eso. No solamente eso, sino también lo que es la durabilidad, ¿no? ¿Qué tipo de concreto, recubrimiento, soldaduras, pintura, indicar cuál es el acabado, cuál es la cobertura, si lo que estoy mostrando es viga o cobertura, ¿no? Por ejemplo, muchos dibujan líneas a una distancia de menos de 1 milímetro, ¿no? Y cuando se plotea a una escala 1 en 50, esto de acá se sobrepone y no se nota, ¿no? ¿No? O algunos que hasta enfermos colocan varias líneas, ¿no? Y dicen, ya, entonces eso no se va a notar, pues. O hay algunos que agarran incluso un montón de líneas y uno no sabe cuál es cuál, ¿no? Ya, eso debe ser discúlpeme, un degenerado, ¿no? ¿Qué me cuesta? A ver, si tengo un cauce de un río, como me entregaron para revisar, para diseñar un muro de protección para el cauce hace unos días atrás, me entregaron los muros ahí, un muro de acá, el otro muro que había sido mal diseñado, ¿no? Y me pusieron aquí el cauce, me pusieron aquí el terreno, cómo lo encontraron, el río, el nivel del río, después finalmente cómo se encontró con respecto al proyecto original, después las líneas de eje del puente, las líneas de asfalto, o sea, una serie de líneas que son por las puras. Cuando más fácil hubiera sido poner el cauce tal como está, con el puente tal como está, ¿no?
Luego el cauce lo vuelvo a dibujar con los muros cómo van a quedar. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Luego el cauce modificado con el muro de contención ya, porque el muro de contención va a hacer que se modifique acá el cauce, con el enrocado, todo. ¿Ven? 1, 2, 3 dibujos que me expresan lo mismo. No, triple trabajo. Para eso sirve el AutoCAD. Todo esto, encima de esto usted dibuja solo esto de acá. Y encima de esto mismo usted dibuja el esquema final. Y mediante ventanas, usted muestra uno, muestra el otro y muestra el otro. Así hace un solo trabajo y lo expresa a través de 3 vistas que son más fáciles de leer y entender. ¿Se da cuenta? ¿No? Que estar ahí superponiendo toda una serie de líneas que uno no sabe qué cosa es, ¿no? Y uno tiene que terminar pidiéndole, oye, envíame el AutoCAD porque no entiendo nada, ¿no? Y cuando uno abre el AutoCAD comienza a ver, ¿esta capa de qué es? Pica la capa para ver, para apagarla, ¿no? Capa 0. Pica la capa del capa 0. Pica la capa del puente, capa 0, ¿no? Uy, total, todo lo dijo en una sola capa, o sea, no puedo apagar nada. Un desastre, un desorden, o sea, no se ha organizado bien en su proyecto. ¿De qué vale que diseñe bien? ¿De qué vale que haga todo bien el proceso, el método de diseño? ¿Ha aplicado un método, un proceso, todo organizado? ¿De qué vale, por ejemplo, que ha evaluado, ha calculado, ha analizado un programa, ha analizado bien todos sus modelos y el plano es un desastre? No se entiende. De nada vale. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Hay algunos que agarran, ponen este de acá, ¿no? Muro, ¿no? Y encima hay una segunda línea, ¿no? Y esa otra línea, uno la busca, es una línea que se quedó ahí, ¿no? Esta es la línea del muro y hay una segunda línea ahí, ¿no? ¿Cuál de los dos es el muro? ¿Este o este? ¿Se dan cuenta? También pasa, ¿no? O sea, no hay un orden en el dibujo. O agarra, dice, este es acá, puente, ¿no? La otra línea es puentecito, ¿no? La otra línea es puentecito de Carlos. La otra línea es puentecito final. La otra es final 1, final 2. La otra es final, final, final. El final de todos los finales también le ponen como nombre de capa. O sea, volvemos a lo mismo. Un desorden. Hay que ser ordenados para dibujar porque después estas cosas usted lo va a tener que modificar por alguna razón y si usted es un desordenado, después se va a meter en problemas, le va a demorar más. Y ahí va el consejo que le dio ese ingeniero a su compañero, que le dijo, las cosas apuradas salen mal. ¿Sí? Eso es un buen consejo. Pensarlo, meditar respecto a cada paso que dan. Cuando uno se trepa a un encofrado, en un techo, en un edificio, cada paso que usted dé tiene que ser con cuidado y bien observado. Si usted pisa mal, se va a ir al suelo, se va a hacer daño, se va a romper la pierna, le va a pasar algo. ¿Sí? Así el maestro comienza a correr, usted no va a correr, usted camina con calma. ¿Cuál es el problema? No, que se van a reír de mí, van a decir que ven, este ingeniero no sabe. Que digan lo que quieran. Total, esas personas no le van a pagar su estadía en el hospital, ¿no? O en la clínica, ¿ya? Entonces, cada paso que dé tiene que ser sobre seguro, ¿ya? Ahora, tampoco usted se va a quedar caminando y dice, me quedo ahí, en este paso me quedo una hora entera pensando si doy el siguiente paso. No, pues tampoco, ¿no? Por eso es que usted tiene que ser ordenado en sus procesos para inmediatamente tomar una decisión rápida, ¿no? No, ahí no está, por ejemplo, el cuerpo de este señor ahí que ahorita no deciden qué hacer. Imagínense, ¿no? Nadie toma la decisión, ¿no? Siempre en el Estado es así, ¿no? Hablar es fácil, tomar la decisión les es difícil, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No debería ser así, porque después al final todos somos los que pagamos esos, esas faltas de responsabilidad, ¿no? Si yo estoy asumiendo un cargo, me hago responsable. Yo sé lo que hago, se hace y se acabó, ¿no? Nada más, no hay vuelta atrás. Oye, no, pero ¿y si pasa esto? No, hazlo y punto, ¿no? Ya lo pensé, ya lo medité, ya recibí consejos, ya analizamos todo, háganlo. Se acabó, se hace, ¿no? Y así se da el siguiente paso, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o duda, preguntas respecto a su trabajo que están realizando, ¿no? Ya han visto cómo se organiza un proceso de diseño, es en lo personal una sugerencia, no les puedo obligar a usarlo, ¿ya? Pero es una sugerencia de cómo pueden organizarse mejor, espero, ¿no? ¿Dudas, preguntas? La próxima semana tienen que entregar ese trabajo, no se olviden. Este viernes hay asesoría respecto a ese trabajo. Se les va a asesorar respecto al menos a la entrega, a la presentación. Ninguna otra pregunta o duda. El día lunes vamos a empezar con el tema de madera.
¿ya? Y al final de la Profesor, clase, faltando 20 minutos, les voy a asesorar. Sí, diga. una consulta. Con respecto al punto número 2 que hablaba de evaluación de selección, creo que se llama la parte. ¿Cómo podríamos evaluar nuestras ideas que ya hemos tenido? Se me ha quedado en duda. No, esas ideas usted, o sea, esas alternativas que usted tiene de diseño, ¿no? Si se da cuenta, usted diría, ingeniero, a ver, me estoy entendiendo que por ejemplo, para poder decidir qué tipo de viga voy a colocar, usted ha usado su experiencia en ese caso, ¿sí o no? Sí, en parte he usado la experiencia. Ahora, esa experiencia no necesariamente tiene que ser una experiencia de obra, no necesariamente tiene que ser una experiencia de cálculo numérico, ¿ya? Esa experiencia puede ser una experiencia aprendida, ¿ya? A través de, por ejemplo, la observación. Usted comienza a revisar un montón de planos, usted comienza a revisar obras y va a sacar su conclusión. Ah, para esta luz necesito una viga de tanto. Y para esta viga de tanto necesito un acero de 3/4 o 5/8. Y eso significa que mis columnas necesitan ser más peraltadas porque yo ya sé que por norma ese acero necesita, por ejemplo, 40 o 50 centímetros de anclaje. Necesito una columna de 40 por lo menos de peralte. ¿Se da cuenta? Entonces, usted está usando no solamente conocimiento, sino experiencia. ¿Sí? Y esa experiencia, repito, puede ser aprendida en obra, en cálculos estructurales, en la universidad o por comparación y observación. ¿Ya? Acuérdese, por eso que vimos ejemplos en la historia de diseño, ¿no? Acuérdese del caso, por ejemplo, que vimos de Brunelleschi, el caso de este señor Leslie Robertson, el diseño de las Torres Gemelas, o el del mismo emperador Adriano, y así un montón de casos más podríamos estudiar, ¿ya? Estos son los más llamativos, ¿no? En general. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, más ¿Sí? o menos. ¿Ya? ¿Por qué más o menos? A ver, dígame, ¿qué es lo que pasa? Es que, o sea, me está diciendo que es por la experiencia, o sea, que una vez ya tengamos los conceptos y nosotros mismos lo tenemos que evaluar básicamente, ¿no? Y según más o menos hayamos visto lo de tecnología de concreto, lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Pero, o sea, no hay como un criterio para poder decir esta puede ser mejor, o El sea, nosotros criterio, mismos estamos evaluando nuestros propios conceptos, ¿no? así es, esa es la idea. Usted evalúa su propio concepto. Por eso es que es importante que en todo proyecto de diseño no exista uno solo, existan varios, de preferencia, 2 o 3, que es lo que generalmente debería ocurrir. Cuando usted está trabajando solo, usted mismo evalúa su criterio, ¿no? O sea, aplica su criterio para poder votar su solución y ese mismo criterio lo usa para poder evaluar esa posible solución, ¿ah? Eso usted lo hace en todo momento, ¿ah? O sea, no lo hace solamente cuando diseña, usted lo hace en todo momento. En todo momento en su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta en la noche, en todo el día usted está realizando ese mismo proceso, son procesos mentales, ¿ah? Usted se para, usted levanta y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Pero no va a poder probar hasta que no lo haga. ¿Se da cuenta? Usted no va a poder probar hasta que, por ejemplo, a ver, digamos, ¿no? Me han jalado en el curso, y ahora, ¿cómo le digo a mis padres, no? ¿Cómo se lo digo, no? ¿Y ahora qué hago, no? A ver, de repente les preparo un desayunito como para calmarlo, ¿no? Pero estos señores ya pasan los 40, 50 y tanto, ya tienen más experiencia, son más mañosos, se van a dar cuenta y peor se van a poner, ¿qué hago? Usted está usando su criterio para votar diferentes soluciones y escoge la solución que cree es la mejor. La aplica y ahí es donde va aprendiendo, ¿correcto? Pero la aplica también a criterio. Por eso, un criterio que no lo describí ahí, pero lo mencioné en las clases pasadas, es la proporcionalidad. Veo un edificio, asumo, observo y digo, este tipo de viga, este tipo de columna, el espesor de este muro de concreto debería ir acá. Tiene 4 pisos, 3 pisos. Mejor, de repente, más barato es usar muros de albañilería, ¿no? O de repente placas de concreto armado, ¿no? ¿Qué hago, no? Ya, usted dice, ¿cuál? A ver, ya, nunca he diseñado ingeniero, nunca he calculado, no sé cuál de los dos va a ser. ¿Usted cuál va a considerar? ¿El más barato? Albañilería. ¿Se cuenta? Con eso usted evalúa, aplica análisis estructural, cálculo estructural y se da cuenta, ah, caramba, no pasa. ¿Qué hace? Entonces regresa al diseño y dice, cambio el muro de albañilería por un muro de concreto armado. Ya está, se acabó.
¿Por qué? Porque ya usted lo pensó bien, dio un paso seguro. Pero si usted avanzó rápido, no pensó, no meditó, no usó su criterio, de repente va a terminar diciendo, caramba, tengo que cambiar el muro de albañilería por una placa de concreto. Esta viga chata por viga peraltada. Esta cimentación, el cimiento corrido, por zapatas. Esta columna de 30 por 30 a una columna de 30 por 80, ¿no? Esta columna de acá, necesito una columna acá porque no hay viga que aguante esta carga, ¿no? Es mucha luz, ¿no? No puedo, pues no tengo anclaje ni siquiera como para rigidizar la viga. O sea, ya significa que usted no pensó bien. O sea, cuando usted se siente a elaborar un plano, usted comienza a ver y comienza a pensar todas las posibles soluciones. Yo les sugiero leer el libro de Blanco Blasco, creo que les he dicho también anteriormente. Si no, se los digo, el libro de Blanco Blasco, los primeros capítulos, trata sobre predimensionamiento, comportamiento de concreto armado, y hay una parte muy interesante, ejemplos de diseño estructural. Él muestra ahí planos de arquitectura y los planos de estructuras, ¿ya? Usted obsérvelos. Y ahí le explica por qué usó una viga chata, una viga peraltada, por qué un pórtico lo cruzó cuando no era necesario, y en algunos casos no lo dice. Y usted tiene que comenzar a rascarse la cabeza y leer, y ver, acá este pórtico, ¿por qué lo continuó si el techo no se apoya en ese pórtico? Ah, lo continuó para darle rigidez, para darle continuidad, para dar más rigidez al edificio. O sea, ese libro, por ejemplo, le aconsejo leer si usted quiere ver, entender un poco más sobre lo que es concepto de diseño y no tanto cálculo numérico en un diseño. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Gracias. Ese libro del Blanco Blasco, usted nos compartió, recuerdo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ahí está. Es una versión antigua, la versión más completa es la del Colegio de Ingenieros. La que les envié, no sé si es la del Colegio de Ingenieros o una antes a esa, no sé, pero ahí están los ejemplos, ¿ya? En todo caso, frente a la Uni, en Amazonas de repente venden, no sé si en el Colegio de Ingenieros seguirán vendiendo esos libros, son de los años 90. ¿Ya? Es un buen consejo, les digo, leerlo y ahí aprenden a comparar, aprenden ahí un poco de criterio más. ¿Ya? ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Ustedes mismos pueden hacer, ¿ah? Y lo van a hacer acá también, por si acaso. Yo les voy a dar una vivienda en madera, de adobe y albañilería, y ustedes van a diseñar ahí. Y ustedes no les voy a dejar usar ningún programa, ningún cálculo hasta que no terminen de diseñar. Por eso es que las primeras entregas en albañilería, por ejemplo, va a ser que me entreguen los planos de estructuras sin efectuar cálculo alguno. Eso es lo que van a hacer. O sea, van a aplicar esto que estamos mencionando. Y la segunda entrega, que es la práctica 7, va a ser la memoria de cálculo y el modelo estructural. ¿Ya? Y los planos corregidos, porque seguro que en el proceso de modelar y calcular van a encontrar que en el proceso de diseño, en el momento que han diseñado, se les han obviado algunas cosas. ¿Ya? Hay diversas soluciones para un mismo problema. No hay una única solución. Yo les dije un edificio y a los 40 y tantos que hay acá en la clase, y los 40 y tantos pueden arrojar diferentes diseños estructurales para un mismo edificio y todos serían válidos. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Eso tengan en cuenta, ¿no? O sea, no hay que pensar que no voy a poder diseñar, no, cualquiera puede diseñar en realidad. Solamente hay que ser organizado y entender la mecánica del material o de la estructura. Y como ya les dije, tener en cuenta lo que es la proporcionalidad, ¿no? Forma al tamaño, ¿ya? Esa es también una forma, también un modo de poder iniciarse en diseño. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. No, muy bien, jóvenes. Entonces, nos tenemos acá. Después voy a subir el video de ahora, porque ya no se puede subir al aula virtual, está en el Drive. He estado subiendo hace un momentito la otra clase, no sé si ya subió. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces el viernes van a tener su asesoría con el jefe de prácticas o tal vez conmigo también, pero de todas maneras conmigo el lunes y miércoles os asesorías al final de la clase, media hora antes. ¿Ya? Avancen por favor su trabajo y cualquier pregunta a través de su jefe de grupo, al correo o al WhatsApp. Gracias, nos vemos, cuídense, hasta luego.